vamos a ver derivada por regla, no vamos a hacer por definición, tal como les dije, porque la definición es poco práctica, es muy engorroso, muy tedioso trabajar con eso, y la idea primero es que ustedes adquieran las habilidades prácticas y después veamos, bueno, de dónde sale una regla, ¿sí? De ellas. Primero y principal, tengamos en cuenta en el archivo están cada una de las reglas de derivada que nosotros vamos a trabajar, son 11 reglas. Con la práctica ya se las van a acordar, es algo que uno estudia de memoria, pero en realidad practicando ya las incorpora. Miren lo siguiente, nosotros vamos a tener, ustedes tienen que saber diferenciar que f de x, se lee f de x si es f paréntesis x, indica que la variable es x, ¿sí? Ahora, ¿qué hubiera pasado si yo tengo f y paréntesis t? Esto es f de t, ¿sí? Entonces ahora ya no tengo más la variable x, tengo la variable t, ¿se entiende? Bien, esto es muy importante, ¿sí? Porque después caen todos en cuál es la variable y cuál es la constante. Ya lo vamos a ver, pero esto es para diferenciar primero las variables. Entonces, lo que está acá adentro me está indicando a mí lo que es la variable, ¿sí? Bien, ahora detalle. F de x es una función, ¿sí? Es f de x. ¿Qué significa este f con ahí esta rayita y el apóstrofe? Es f', uno lo lee así, ¿sí? F' de x. Esa prima, esta rayita, ¿sí? Que uno coloca acá, no la estoy colocando acá, ¿sí? La coloco entre f y el paréntesis, indica la derivada primera. Si yo pongo dos rayitas, tengo que decir f'', o mejor dicho, digo derivada segunda. Si pongo tres rayitas, es derivada tercera, y eso sería prima, pero ya no se usa esa forma de decir, ¿sí? Pero bueno, para que ustedes sepan, cómo escribo yo la derivada primera de una función es f rayita paréntesis x y se lee f' de x. ¿Sí? ¿Está claro? Esto lo tienen que tener en cuenta. Si ustedes no escriben esto, no sé qué están haciendo. Entonces miren lo siguiente. Supónganse que ustedes tienen la siguiente función, f de x es igual a 2x menos 1, y yo les pido que ustedes deriven. Cuando hagan la derivada, y esto lo estoy diciendo realmente cuando ustedes hagan la guía práctica, resuelvan en el mismo renglón. La matemática se los va a permitir, ¿sí? En la consigna 1, ustedes pueden resolver todo a lo largo del mismo renglón, ¿sí? Bien, esta es la función. Entonces ustedes dicen, ¿qué hago? ¿Qué es la derivada? Bueno, en realidad la derivada a mí me permite encontrar mucha más información de lo que la propia función me está dando. Es algo muy loco, pero en física, no sé si ustedes se acordaban de MRU y MRV, en MRU, que es un movimiento variado, ustedes tenían velocidad, aceleración, y el móvil obviamente estaba variando su posición en función del tiempo. Si ustedes derivan la función de posición, que después lo vamos a hacer, obtienen la función de velocidad. Y si ustedes derivaban la función de velocidad, obtenían la función de aceleración. Entonces fíjense que con con una función que es la de posición, derivan y van obteniendo otras. Y eso es adquirir información dado un solo elemento y es muy práctico, ¿sí? Bien, entonces, ¿cuál es la idea primera y principal? Yo necesito que ustedes comprendan que la matemática acá requiere de esta estructura. Acá, ¿qué hace el alumno? Esto es una flecha, ¿sí? Acá el alumno me clava un igual. No, momento. Les pregunto a ustedes, ¿les parece que esto es igual a esto? No puede ser, 2x menos 1 no puede ser igual a 2. No es igual, no son dos cosas iguales. Entonces, insisto, el símbolo igual lo utilizamos cuando el miembro izquierdo es igual al miembro derecho. Acá, el miembro izquierdo no es lo mismo que el derecho, entonces no pongan un símbolo igual, utilicen flecha, ¿sí? Ya les pido por favor, porque a veces llevan estas mañas de años anteriores y nadie se los dice. Cuando no saben qué poner, utilizan flecha. ¿Problema resuelto? ¿Superado? ¿Sí? ¿Podemos avanzar? Bien. Vamos, esta es la función. Si yo hago la derivada, están obligados a escribir f' de x. ¿Qué hace el alumno? Vago y que no le importa, te clava un 2. Y yo no tengo la más pálida idea que es ese 2. Si ustedes hacen la derivada, escriben f' de x. Y lo lamento si les da fiaca, pero simplemente son tres letras, ¿sí? Tres rayitas que tienen que hacer. ¿Está claro? Entonces, de esta forma yo me doy cuenta que la consigna dio una función y que el alumno lo que hizo fue derivar, ¿sí? Y que el alumno lo que hizo fue derivar. ¿Está bien? Bien. Ahora vamos a ir a las reglas, porque yo obtengo acá un 2, ¿sí? De 2x menos 1. Vayamos al archivo
Y vamos a tratar de interpretar estas dos reglas, las dos primeras, ¿sí? La primera dice que si f de x es c, la derivada es 0. ¿Qué es c? Pónganse acá al costadito. C es una constante que pertenece a un término independiente. ¿Sí? Si no nos llegaron a copiar, pausarán el video y lo copian. ¿A qué voy con esto? Ustedes tienen que tener muy en claro que si tenemos esta función, los números que acompañan a x, este 2 y este 4, se llaman coeficientes. ¿Y qué son coeficientes? Los coeficientes son números que están multiplicando a la variable, ¿sí? O sea, el 2 y el 4 son coeficientes porque son factores. ¿Y qué pasa con este 3? ¿Es un coeficiente? ¿Es un factor? No, no está con una x. Entonces, este menos 3 es el término independiente de la función que les di. ¿Sí? Atención con esto. Es solamente un número y no tiene ninguna x a los costados. Si yo acá hubiera puesto una x, ese menos 3 es un coeficiente. Pero como no tiene, es un término independiente. ¿Sí? Si yo no hubiera puesto el menos 3, esta función no tiene término independiente. El término independiente de esta función vale 0. ¿Se entiende? Pero en realidad yo les dije que era menos 3. ¿Notan la diferencia? A ver, si yo acá hubiera puesto 4 quintos, el coeficiente de x al cubo es 4 quintos, ¿sí? Porque el 4 quintos es un número que está multiplicando a mi variable. Es un factor, ¿ok? Bueno, entonces las dos primeras reglas están tratando de que si nosotros tenemos a f de x un término independiente, la derivada es 0. ¿Y por qué digo la derivada es 0? Porque acá dice f' de x. F' era sinónimo de derivada. Bien, si tengo a x, la derivada es 1. Entonces vamos a tratar de entender un poco esto. Las dos primeras reglas, ¿eh? Cuando yo derivo, este es el primer ejemplo y pretendo que ustedes lo copien, y por favor cópiense este detalle porque después no saben lo que es coeficiente, término independiente. Yo tengo esta función. Como les dije, ustedes lo van a resolver al ladito de su hoja. Vamos a escribir f', ¿sí? Paréntesis x. Y ahí arranco con la derivada. Para derivar, yo separo en términos. Esto es un término y este es el otro término. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Esta función tiene dos términos. Ustedes me decían, la primera regla dice que la derivada de una constante da 0. Yo acá, perdón, yo acá no tengo una constante, tengo un coeficiente por x. Entonces la primera regla no la puedo aplicar acá. ¿Qué regla aplico ahí? La segunda dice que la derivada de x es 1. Entonces ustedes lo que tienen que pensar es que cuando yo derive este término, x, la derivada de x es 1. ¿Y qué hago con ese 3? Ese 3 queda, ¿sí? Porque ese 3 es un coeficiente de mi x que yo estoy derivando, ¿sí? Ese 3 no se deriva con x. Yo lo que acabo de hacer es derivar este término y la derivada de ese término implica derivar x. ¿Se entiende? ¿Sí? Bien. Yo no estoy, lo voy a poner acá, no estoy reemplazando x por 1. No, ¿ok? Estoy haciendo la derivada, ¿sí? Son dos cosas distintas. Acá no hay reemplazo. No estoy reemplazando x por ningún valor. Insisto, primer término derivado me da 3, ¿sí? ¿Qué me falta a mí ahora? Derivar el segundo término, que es menos 4. Ahora, ¿qué regla aplico? ¿La primera o la segunda? No tengo x. Es un término independiente. ¿Lo notan? Esto es un término independiente. Entonces, si es un término independiente, aplico la primera regla. La primera regla está dado para las constantes que están en un término independiente, que no tienen x. Dice entonces, acá, que la derivada de un término independiente es 0. Ah, listo. Entonces, esta derivada da 0. No lo voy a poner. Al final, la derivada de esta función me da 3. ¿Sí? ¿Ahora entienden por qué la derivada de esto da 2? Porque yo tengo que separar por términos. ¿Sí? Este es un término y este sería el otro término. En el término de 2x, si yo derivo, tengo que derivar la variable x y da 1. Entonces me queda 2 por 1. ¿Sí? Ese 2 la acompaña la derivada, acompaña la función. Luego, la derivada de menos 1 es 0. Entonces me queda esto.
Y al final, 2 por 1 menos 0 me da 2, que uno escribe esto, por supuesto, ¿sí? Hay algunas cuentas que las vamos a omitir. ¿Entienden cómo es? Yo no estoy, por el amor de Dios, reemplazando x por 1, estoy derivando y escribo esto, ¿sí? Bien, vamos con el siguiente ejemplo. En el siguiente ejemplo, yo ya no les presenté las reglas de derivada, no saben lo que es la derivada del seno, la derivada del logaritmo, pero los voy a ayudar, ¿sí?, a utilizar la reglita que les di, que está en el archivo, así ustedes la aprenden a leer. Obviamente, ¿qué hago yo? Pongo flechita, porque lo que voy a hacer ahora es aplicar la derivada, f', ¿sí? Pongo un igual y arranco. Derivada de 3x es la derivada de x y el 3 la acompaña. Entonces me queda 3 por 1, ¿sí? La derivada de x es 1, me queda 3 por 1. Perfecto. La derivada de menos 4 es una constante, es término independiente. Aplico esta regla, la número 1. La derivada de una constante de término independiente es 0. Ni lo pongo, vuela, ¿sí? Esto desaparece. ¿Qué hago con esto? ¿Qué caso es esto? Bueno, acá tenemos un 2. Este 2 va a estar en la derivada. Yo sé que está. ¿Qué tengo que derivar yo acá? Que acá tengo un término, ¿sí? Me estoy encargando ahora de derivar este término. Este es otro término que yo tengo que derivar y este es otro término que yo tengo que derivar, ¿sí? Los separo con colores para que tengamos en cuenta qué estoy haciendo en cada uno de estos casos. Bien, tenemos que buscar alguna regla, ¿sí?, que me permita a mí derivar x elevado a la algo. A ver, vamos a chusmear. Cuando ustedes tienen x elevado a la algo, están con la regla número 4. ¿Qué dice? Escríbanla acá al costado. La derivada de x elevado a un exponente implica bajar el exponente, es decir, baja el exponente se transforma en un coeficiente, y el coeficiente actual será una unidad menor. ¿Cómo es esto? Bueno, miren lo siguiente, o sea, yo tengo que bajar el exponente, este menos 3 baja, así que si baja, tengo que poner paréntesis por menos 3, escribo x y dice que el exponente actual tiene que ser una unidad menos que el anterior. ¿Qué significa esto? Significa ser menos 3 menos 1. ¿Cuánto es menos 3 menos 1? Menos 4, ¿sí? La derivada de este término implica derivar x a la menos 3. Cuando derivé x a la menos 3, me quedó esto, que implica bajar el exponente, acá lo bajé, y restarle 1 al actual, ¿sí? Bien, vamos con el que sigue, el de color naranja. ¿Qué es ese ln? Bueno, espero que lo hayan visto, lo hayan recordado, pero ln es logaritmo natural, ¿sí? Logaritmo natural. Es un logaritmo en base al número e, que es otro número natural. Bien, ¿cuál es la regla que nosotros vamos a utilizar de derivada? Dice lo siguiente, si nosotros tenemos f de x como el logaritmo de x, ¿y qué es c? C es un número cualquiera, un coeficiente, es un factor. ¿Qué dice que es la derivada? C sigue estando, o sea, el número te sigue acompañando. No podemos eliminar ese número, ¿sí? Siempre están los números, los factores en las derivadas. Siempre, siempre, siempre. Solamente se hacen cero cuando están solos en el término independiente. ¿Está claro? Mientras tengas un factor acompañando algo que tenga x, ese factor va a estar. ¿Cuál es la derivada entonces del logaritmo de x? ¿Saben cuál es la derivada? 1 sobre x. Muy sencillo. La derivada del logaritmo natural es 1 sobre x. ¿Qué tengo que hacer yo acá entonces? Si tengo un 4, lo vuelvo a escribir, no lo puedo eliminar, porque me está acompañando, es un factor de algo que tiene x, ¿sí? Este es mi algo con x, ¿está? ¿Cuál es la derivada del logaritmo de x? ¿Qué dijimos? 1 sobre x. Ah, ya, perdón. 1 sobre x, perfecto. Ya hice este 1 sobre x, es la derivada del logaritmo de x, ¿sí? El 4 me sigue acompañando, ¿está? Es un factor, los factores me siguen acompañando. El único número que vuela en una derivada son los términos independientes. Este desapareció porque es 0. ¿Qué sigue? La derivada de seno de x sobre 2. ¿Cuál es el factor que está acompañando a este término? Si no lo ven, es un medio, ¿sí? Ese 2 de abajo significa que es un medio. ¿Qué tengo que hacer ahora? Ir a la regla y ver cuál es la derivada de seno de x. La derivada de seno de x es coseno. Perfecto, entonces me queda un medio coseno de x. ¿Sí? ¿Se entendió?
Bueno, espero que sí.